Cómo te leo el tarot gratis. Wow, mi querido Cáncer. Dos caminos a tomar. ¿Cuál será el que vas a elegir al final del camino? ¿Cuál será? ¿Por dónde te vas a ir? Está este camino por aquí y está este otro camino por acá. Cada uno va a llevar al punto normal, al punto grande que es el amor. Pero, ¿por dónde te vas? ¿Por este camino o por el otro? Vamos a ver. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y algunas otras cositas más. Así que vamos a ver, esto es Cómo te leo el tarot gratis y vamos a ver qué pasa. ¿Qué hay para ti, mi querido y adorado Cáncer? Voy a lanzar una lectura diamante y vamos a ver qué nos quiere decir aquí nuestra querida y adorada Sibila, el oráculo de la gitana de la Sibila. Vamos a ver qué nos habla, ¿ok? Veamos. Hay un cambio definitivamente de ciclo para ti. Tienes dos opciones, pero antes de eso, yo quiero ver lo que te está diciendo, el consejo que te está dando el tarot. Ajá, mira esto. Te están ofreciendo algo y tú no quieres aceptar. Alguien te está ofreciendo amor y no lo quieres aceptar. Esto es un 4 de copas. Ahí está. Oye bien. Así que ve a ver qué es lo que vas a hacer. ¿No lo quieres aceptar? Tú tendrás tus razones para no aceptarlo. Entonces, sigue adelante. Alguien te está ofreciendo algo. Y aquí en este particular también te quiero decir algo, mi querido Cáncer. No solamente tiene que ser en amor, porque esta carta, estos mensajes que dan estas cartas es en general, o por lo menos yo así lo planifiqué, que sea para todo, para cualquier cosa. Entonces, aquí esto en general. Alguien te ofrece algo, pero tú como que no quieres ver, no quieres aceptar. Quizás a lo mejor te pueden estar ofreciendo un nuevo trabajo o un trabajo y tú no lo quieres aceptar por alguna razón. Te están ofreciendo algo, te están negociando algo y tú no quieres aceptar, no quieres ver. Estás en otra onda, no estás viendo para allá. Asimismo, en el amor, puede ser que estés tan triste acá que alguien viene a ofrecerte algo y tú ni lo miras, ni lo pelas, porque estás muy, pero muy triste. Ahí te dejo. Vamos a seguir entonces con la primera carta de la Sibila, donde te dicen que definitivamente para ti hay un cambio de ciclo que se presenta. Un cambio de ciclo que de verdad, vamos a decir así, es algo verdaderamente importante. Es un cambio de ciclo que está entre el pasado y el futuro y en la cual tú necesitas, como quien dice, dos caminos a tomar, como te lo dijeron antes. O tomas el camino, el cambio de ciclo directamente hacia el pasado o haces tu cambio de ciclo para ir ya de una vez al futuro, para ver otras cosas, para seguir adelante con tu vida, para no estancarte tanto en el pasado, ¿ok? Bueno, esta persona del pasado, déjame decirte, mira, te piensa y muchísimo, te recuerda y te extraña, ¿ok? Así que aparte de lo que puedas tener para el futuro, también estoy viendo que hay alguien del pasado que mucho que te extraña, mucho que te piensa y quizás a lo mejor hasta te pedirá regresar. Es tú, eres tú y es el momento de que tú tomes tu decisión. Eres tú y solamente tú quien dice la última palabra. Veo aquí que tienes reuniones. Muy probablemente tú puedas tener reuniones, inclusive reuniones en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en cualquier lado, con tus amigos, sobre intercambios, puntos de vista, etcétera. Reuniones, definitivamente. Y también reuniones quizás con esa persona para tomar esa decisión que tienes que tomar, esos dos caminos. Veo aquí, hay celebraciones, por cierto. Aquí veo celebraciones, mi querido y adorado Cáncer. Aquí viene algo bueno para ti y se va a celebrar. Y mira, también estoy viendo en la parte económica, en la parte, digamos, monetaria, que también puedes tener buenas noticias. Déjame decirte, las cosas no están mal. Las cosas es que solamente lo que tienes aquí es como quien dice,
tomar tus propias decisiones, mi querido y adorado Cáncer. Vamos a seguir viendo por acá. Una señora, alguien mayor, puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, alguien mayor. Hijo no puede ser, pero sí alguien mayor que tú que pueda estar dándote un gran consejo, quizás para ayudarte a tomar soluciones. Y si veo aquí que hay una espera, se ve que aquí hay como alguien como esperando, una espera realmente que inclusive a lo mejor tienes hijos tú y estás esperando con esos hijos el regreso de alguien o la venida de alguien nuevo, muy probablemente. Y mira, al final estoy viendo que tú mientras estás celebrando, pero muy efusivamente, celebrando un acontecimiento, estoy viendo a esa persona del pasado muy, pero muy triste. Estoy viendo a esa persona del pasado súper triste porque tú no terminas de decidirte, no has terminado de tomar el camino que es. Pero sí que te voy a decir una cosa. Esta persona nueva que puede estar llegando a tu vida, porque pareciera ser que hay una persona nueva que llega a tu vida y se choca o choca energéticamente con esta persona del pasado, pareciera ser que va a hacerte sumamente feliz, te sientes o te ves sumamente alegre y feliz con esa persona, ¿ok? Ese amor que te puede estar esperando te puede hacer también muy feliz. También tienes noticias del pasado y ese pasado es algo que sea tú y solamente tú quien tenga que tomar decisiones. Por lo tanto, es un camino que tienes que tomar, el camino del pasado o el camino hacia el futuro. O sea, ahora en el presente se te va a presentar en cualquier momento esa encrucijada que tienes que hacer. No necesariamente, fíjate, no necesariamente para algunos de ustedes ese camino hacia el futuro sea por alguien. Puede ser porque tú quieras seguir adelante, porque sientas que hay cosas nuevas para ti y tienes otros desafíos que cumplir y te sientes como motivado, motivada, ¿de acuerdo? Pero también sí que te digo, también mucho tiene que ver con alguien nuevo que viene para ti a darte la felicidad. Te veo bastante feliz, te veo radiante. Este es el centro del diamante y te estoy viendo súper, súper feliz con esa persona que puede estar viniendo para ti. Así que yo diría que no te preocupes, no te des mala vida, que yo creo que definitivamente sí va a venir. Vamos a seguir viendo más carticas. Mira, la carta de la suerte, tienes también para ti muchísima suerte. Vienen cosas buenas para ti. Mira, eso sí, hay alguien muy cerca de ti con un poquito de falsedad. Oye bien, ¿sabes? Alguien que entra a tu casa, alguien que te busca, alguien que se hace ser tu amigo y que puede ser alguien un poco falso. Cuidado, pues. No te preocupes. Y te digo, es la última carta. Así que eso está como por llegar. Eso está como por venir, ¿sí? Así que ojo con eso, pues. No te preocupes, sigue adelante. Tú tienes ahí tu carta también de la suerte que opaca quizás esas cosas que puedas estar viendo. Protégete para que nada te suceda, protégete. Tú estás protegido de todas maneras, pero síguete protegiendo más y verás, y ya veremos más adelante. Esta persona te piensa y mucho, te recuerda, te extraña, pero quizás a lo mejor tú, si tomas el camino del futuro, te verás sumamente feliz con alguien que viene para ti. Esa persona está prácticamente allí, está prácticamente llegando allí, ¿entiendes? Y es que tienes ese cambio de ciclo que viene para ti, que es como inminente, como que no es inevitable. Está confirmado que el amor quizás te esté esperando más rápido de lo que te imaginas. Serás muy feliz. Pronto también tendrás noticias de ese pasado, como te digo. Ese pasado quizás a lo mejor le va a tocar sufrir esa revancha, porque de verdad que así como te la hizo, a lo mejor tú no te queda más remedio que hacerle igual, porque ya tú no estás como muy interesada para ese momento o interesado. Sin embargo, no todo está dicho.
no sé para algunos de ustedes si realmente quieran esperar este regreso, pero de que viene este regreso, viene con dolor, con muy inquieto también. Aquí se ve esta persona como muy inquieta acá. Está de verdad sumamente preocupada por lo que pueda pasar. Siente que a lo mejor hay alguien que se le pueda adelantar. Y ahí te digo, esa persona va a tener que moverse, va a tener que mover esas nalgas, pues, si quiere algo contigo. Y si no, tú no vas a estar esperando. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Aries, perdón. Será un Aries a lo mejor, no sé, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura. Y por favor, si te pido que te suscribas al canal, le des un like y compartas este video. Nos estamos viendo. Bye bye.